Misterios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio. Dígame. ¿Te ha picado un alacrán? No, nunca. ¿Has visto a alguien que le pica un alacrán? ¿Has estado con alguien que le pica un alacrán? No, sí, claro que sí. ¿No? Sí. Clásico, sobre todo en Morelos. En ¿no? Morelos. Bueno, es clásico también porque hemos ya comentado aquí, entonces voy a adelantar ese dato que México es el país con más diversidad de alacranes, ¿no? Recuerden que alacrán y escorpión pues son sinónimos, ¿no? El mismo bicho. Y somos el país con mayor diversidad y hay estados, vaya, que tienen pues una abundancia, o tenían una abundancia, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahora con la crisis ambiental y el desplome de invertebrados a nivel mundial. Pero entonces nunca te ha picado un alacrán. No. A mí tampoco, fíjate. Entonces, ¿neta? Entonces Yo pensaría que tú eres una de esas personas a las que les ya picó Yo también. 6 veces. Por suerte, nunca me ha pasado. La verdad, no es miedo, pero sí me dan precaución los alacranes, ¿eh? No creas que, sí como ya es la banda que los va a agarrar de la cola como... Así, no. Tampoco, ¿no? Pero bueno, con un vaso y un papel siempre se relocalizan. ¿Dónde dirías que están los alacranes más venenosos de México? Durango. Es que bueno, ahí como poco a poco vamos a ir desmitificando o no. Ajá. Pero déjenme contarles brevemente que estamos haciendo un segundo episodio de ligado a los arácnidos, ¿no? El pasado estábamos hablando de arañas, si no lo han escuchado, búsquenlo ahí en la plataforma de su confianza, o si están escuchando esto en el radio y es la primera vez que, ¿no? Esto es el Masaje Cerebral, es su podcast de ciencia favorito, y estoy yo, Andrés Cotellard, y me acompaña Claudio Martínez, @Cotellard, @Claudífonos en X, con su hashtag Masaje Cerebral, les atendemos. Y pues ya llevamos muchos programas, hemos metido en muchos tipos de temas, y ahorita estamos desarrollando una miniserie sobre invertebrados, ¿no? Invertebrata. Ya va a ser el 4º episodio que vamos dándole, y el pasado pues estuvimos hablando de arañas. Entonces hoy nos vuelve a acompañar Diego Barrales, a lo mejor igual vuelve a hacer la ceremonia para quien no escuchó el otro. Para ¿no? quien no escuchó el episodio anterior, que les recomendamos que lo hagan y vayan allá a las redes sociales, a las plataformas de distribución de este masaje cerebral para que se peguen una oreja de quién nos acompaña hoy y en el anterior. Está con nosotros Diego Barrales Alcalá, quien es biólogo por la UAM y maestro en ciencias por la UNAM. Su especialidad son los arácnidos. Colaboró durante 10 años con la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM, actividad que derivó en diversas publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Es integrante de la Red Toxicológica de México, RedTox, la cual busca generar un puente de colaboración entre especialistas de diferentes ramas para atender de manera expedita casos de envenenamiento producido por animales como alacranes, arañas, serpientes y otros en México. Es autor de la cuenta @aracnocosas, plataforma que ayuda a identificar y resolver dudas relacionadas a los arácnidos que la gente se encuentra. Colaborador de la Conavio y de Naturalista, trabaja en conservación en Pacos Reserva de Flora y Fauna en Mazatlán, Sinaloa. Diego Barrales, bienvenido una vez más al Masaje Cerebral. Muchas gracias, qué gusto estar de vuelta aquí con ustedes. Pero además se quedan siempre 1000 temas en el tintero, ¿no? Pero bueno, siempre son probaditas. Ya tenemos además a futuro otro tema que se abrió en las arañas que les traeremos algún día que vuelva Diego acá, de arañas, de avispas parasitoides y la relación con arácnidos, ¿no? Pero hoy vamos a abrir el tema a los arácnidos, ¿no? Porque pues es un grupo enorme. A lo mejor para entrar por ahí, quizá habría que explorar un poco, comparar, ¿no? ¿Qué son los arácnidos? ¿Quiénes están ahí adentro? ¿Y cuántos hay? ¿No? Estábamos aquí fuera al aire haciendo una pequeña, porque en el episodio de arañas se nos fue como dar datos de diversidad. ¿Cuántas especies de arañas hay en el mundo? ¿No? Y a lo mejor eso sirve para ir haciendo un contraste con otros arácnidos, porque entiendo que dentro de los arácnidos las arañas son las más diversas en la actualidad.
Esa es una buena Ese- suposición, Ajá. pero antes de que entremos a los números, yo Sí. quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántas especies de arañas piensan que hay en el mundo y cuántas especies de arácnidos piensan que hay en el mundo? Y mira, ya para rematar, Sí. ¿cuál creen que es el grupo de animales más diverso en el mundo? Eso ya lo debería hacer Claudio, no. pero Pero a ver, yo Hizo tengo... examen. A ver, pregunta uno. tú haces una y otra. Si quieres. O sea, A ver. ¿cuántas especies de Arañas. arañas hay? ¿Y cuántas especies de arácnidos hay? Tengo una duda. ¿El número de arañas es el porcentaje mayor de los arácnidos? Pues regresando a lo que dijo Andrés, no. ¿No? No, las garrapatas y los ácaros. Los ácaros. No manches, los ácaros, Los claro. ácaros es el grupo de arácnidos más diverso. De hecho, se claro. considera una subclase debido Al tamaño. Cuestiones taxonómicas, clase, orden, familia, género, especie. La Ok. clase, pues digamos que va a meter a todos los arácnidos. Sí. Que es un, ahorita regresamos a los números, es- pero ¿qué es un arácnido? Un animal que tiene patas articuladas, un artrópodo. Ajá. Tiene 8 patas, 8 patas. 4 pares. El cuerpo está dividido en 2. Va a presentar quelíceros. Algunos van a presentar glándulas de veneno. Bueno, los quelíceros, ¿qué son los quelíceros? Son este tipo de pincitas o donde, por ejemplo, en las arañas, donde tienen los colmillos, la glándula de veneno, y les ayuda para alimentarse. El cuerpo se divide en 2, van a producir seda algunos de ellos, y bueno, es como a grandes rasgos dónde o cómo podemos ubicar a un arácnido. ¿Todos son depredadores? Todos son depredadores, la mayoría sí, aunque también hay algunos que se alimentan de materia en descomposición. Ya, pero en general, digo. Es una actividad, sí, presente, aunque Ok. Hablando de los ácaros, Claro, es tan sí. diversificado Hay el de grupo todo que ahí, ahí sí sí. vamos a encontrar diferentes Ok, formas. yo voy a tirar, no sé, porque recuerdo, estos son los datos que uno no luego trae así muy frescos y se te van. Pero diría que hay 70,000 especies de arañas, aprox. Ok. Un poquito más a lo mejor, ¿no? Depende de qué revisión taxonómica hacían ustedes. ¿Tú qué dirías de los arácnidos en general? Pues si son más, Sí. debería de haber alrededor de 200,000. Yo diría que un poco menos, pero no lo sé, porque en efecto los ácaros, ya hemos dicho en otros programas que tenemos ácaros que incluso viven en nuestros poros de la piel, Ajá. ¿no? En la cara. Ustedes, Sí. yo, Claudio, todo mundo tiene No varios importa cuánto ácaros se lave la viviendo cara. en su nariz, en sus pómulos. Cuando salen alguien de beso, ¿no? En la mejilla, recuerden que están El intercambiando momento ácaros, Howard ¿no? Hughes. Ok, y con respecto a cuál es el grupo de animales más diverso del mundo, pues los insectos, ¿no? Otros artrópodos. Ahora, potencialmente, con los que están descritos, ¿no? Porque insectos, pues hay un montón, pero hay quienes dicen que avispas parasitoides, que son un grupo de insectos, están muy subvaluadas, ¿no? Porque si hay casi que una especie por varios diferentes artrópodos, esperarías que... Pero bueno, en fin, son números, son cálculos, por ahí nos encontramos una estimación que a lo mejor hay hasta 5 millones de especies de insectos, ¿no? Descritas, pues hay un 20% de eso, como suele pasar en casi todos los grupos invertebrados más llamativamente. ¿Cómo estaban nuestros cálculos? ¿Mal, bien? Se Fríos. acercan, sí, un Sí. poco. A nivel mundial se conocen cerca de 51,000 especies de arañas, un poco más de 50,000, sáquenle. es decir, descritas, Ajá. pero sí se calcula que esta diversidad puede ser mucho mayor. Y Ya. dependiendo de qué índice o qué zona se puede estar buscando, puede representar el 10% de lo que realmente existe. Ya, Sin embargo, 10%. lo que conocemos son 50,000 especies, más de 50,000. Ahora, de arácnidos se conocen cerca de 114,000 especies a nivel mundial. Pero es lo mismo, esas son las descritas y este número puede variar bastante. Lo descrito, lo que conocemos, son cerca de 114,000. Y de insectos, la diversidad efectivamente es el grupo más diverso de animales en el mundo, son cerca de 1,300,000 Sí. especies. Uf. Esta diversidad Oh. obviamente se calcula que puede ser el 10% de lo que realmente Wow. existe. Que pueden ser cerca de 10 millones de especies de insectos los que viven en nuestro planeta, pero que Sí. no han sido completamente o no han sido Claro. descubiertos. Y a ver si son descubiertos, porque como van las cosas, ya iremos platicando de esos impactos. Pero bueno, ¿qué grupos de arácnidos hay, no? O sea, tú el otro día me preguntabas que cuántos conocía, y yo iba a hacer la tarea de investigarlos más, pero dije, no, voy a hacer el ejercicio de los que me acuerdo, ¿no? Y entonces puedo decir que hay vinagrillos, ¿no? ¿Te suenan los vinagrillos? Alacranes, arañas, pues, ya habíamos dicho garrapatas, ácaros, pseudoescorpiones,
que son, no sé si los vinagrillos vayan ahí adentro o no, ambiplígidos. Poco a poco les vamos a contar, quien esté escuchando esto diga, ¿qué está diciendo este señor? Me acuerdo que hay arañas marinas, que no me queda claro si son arañas o no, pero bueno, son arácnidos marinos, que son rarísimas, por cierto, y tendré muchas dudas al respecto. Y pues la vieja, bueno, depende también la taxonomía, pero las cacerolas de mar, los límulos, ¿no? Los límulos, las cacerolitas de mar que les llaman, o cangrejo herradura. Pero bueno, ahora que regresemos, Diego nos va a contar si le pegué a lo suficientes o no. Y pues mejor no le dejamos pregunta a Claudio, ahora le vamos a pasar carta blanca. Sí, no. ¿Te parece bien? Ahorita te toca hacer la ficha negra de este tablero. Vamos y volvemos a estar escuchando el masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en el masaje cerebral, hoy que está dedicado a los arácnidos. Ya tuvimos un primer episodio sobre arañas, hoy estamos hablando de un panorama más amplio, que es el de los arácnidos, y para eso está con nosotros Diego Barrales de Aracnocosas. Y antes del corte, Andrés Cota sacó a relucir todo su conocimiento. ¿Por qué es que fue a la universidad? Hace cada vez más años, ¿eh? Hace cada vez más años que pasé por ahí. Y vamos a ver si el ginkgo biloba que está tomando le está surtiendo efecto. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta y hasta dónde llegó? ¿Qué porcentaje de la pregunta contestó Diego Sí. Barrales? Arriba del 50%. Ándale, ya es la mitad Nos más habló uno. De 6 órdenes, estos grandes grupos de arácnidos, Ajá. y faltaron por ahí otros 5. Uy, 5 pues, o 6, dependiendo de lo que se mencione. Pero dijo un par de cosas interesantes, Andrés, antes de que hablemos de quién faltó. Ajá. Mencionabas, Andrés, de las arañas de mar, que sí son arácnidos, los Ujú. picnogónidos. Picnogónidos. Sí, en este caso no son arácnidos, No. no están considerados Oh. como tal. Sin embargo, están dentro de este grupo de quelicerados, por así decirlo. Ah, sí, ese que es un grupo más amplio. clasificación mayor. Ahora, Ah, las cacerolitas de mar. ajá. Ese es todo un tema, Andrés. también. De hecho, podríamos hacer no un episodio más, Una podríamos hacer unos temporada. 5 episodios más para hablar si efectivamente las cacerolitas de mar son o no son arácnidos. Porque resulta que investigaciones recientes las han posicionado dentro de los arácnidos. Ajá. Como un grupo, de hecho hermano, de uno de los órdenes que te faltó mencionar, que en Ujú. este caso serían los esquizómidos. Pero, ¿en qué se basaron estos investigadores que dicen que las cacerolitas de mar son arácnidos? Bueno, pues revisaron las cuestiones taxonómicas, pero sobre todo las cuestiones del genoma, las cuestiones Ya. moleculares. Y dijeron, mira, haciendo una filogenia, esta relación de Filogenéticamente. parentesco entre los organismos, dijeron, pues sí, son arácnidos. Pero esto implicaría que no fue un solo evento colonizador de los arácnidos hacia el ambiente terrestre. Recordemos que los arácnidos surgen, su ancestro común surge del mar y colonizan el ambiente terrestre, colonizan la Tierra y empiezan a diversificarse. Bueno, tendría que haber más de un evento colonizador quizá. Órale. O otra de las hipótesis que también andan por ahí es que las cacerolitas de mar fue un grupo que regresó al mar. Ya. Que regresó de la tierra al mar. En cuestiones de sistemática, de taxonomía, muchas veces las personas que nos dedicamos a la biología decimos lo más parsimonioso es lo Ujú. que nos va a explicar, es decir, lo menos complicado. Ujú. Eso es lo que va a explicar evolutivamente los eventos. Pero bueno, cuando se publicó estas investigaciones, realmente causaron un revuelo porque dijeron, oye, pues las cacerolitas de mar también Ahora son... resulta que... Ahora resulta que son arácnidos, ¿no? Pero bueno, en censo estricto, es decir, lo que comúnmente se considera como arácnidos son 11 grandes grupos, 11 órdenes. Mencionaste a las arañas, mencionaste a los ácaros. Los ácaros y las garrapatas pertenecen a la misma, en este caso, subclase, que es Acari. Mencionaste a los vinagrillos, que pertenecen al orden Telifónida. Mencionaste a los amblipígidos. Ese es el nombre del orden, Ese es amblipigi, pero amblipigi. el nombre común es cancle, tendarapos, limpiacasas, ya se imaginarán por qué, no porque barran, sino porque son unos depredadores excelentes. Mencionaste a los pseudoescorpiones.
faltaron los opiliones, que les dicen los papacitos piernas largas. No Es son un nombre arañas, entonces. súper gracioso. ¿No son arañas? Sí, ¡Qué son buen papacitos. nombre! Sí, le dicen, claro, es la araña patona que le llaman. Es como ¿no? una araña. Y Daddy Longlegs en inglés. Daddy sí, Longlegs, sí. efectivamente, pero si nosotros vemos a estos animales, parecería una araña porque se ve con unas patas largas y demás, Sí. pero el cuerpo no se ve claramente seccionado en dos. Es como una bolita, ¿sí? Exactamente, es una bola con patas. Yo les diría arañas patonas sin cintura. Ok, Pero bueno, ok. estaban los opiliones, están por otro lado los olífugos, que les conocen como arañas camello. Oh, y eso seguro han visto porque, ¿no? En alguna de las guerras estas Es hacían unas también. fotos medio trucadas. Sí, completamente unos trucadas. Es gigantescos, una ¿no? paparrucha Sí, también sí. de las favoritas. Sí. Que no son araña arañas camello. y tampoco son camellos, sin embargo son arácnidos. Sí. Tenemos por otro lado a los esquizómidos, que si ubican ustedes a los vinagrillos, Ajá. es como un vinagrillo pero chiquito, de no más de 1 centímetro. Bueno, algunos sí llegan a chiquitillos. ser un poco grandes, pero son bastante pequeños. Sí. De hecho, el nombre común, para muchos de estos grupos no hay como un nombre común aceptado o utilizado, pero se le llega a decir mini vinagrillos a los esquizómidos. Faltan los palpígrados, que siguiendo la misma idea, es algo más pequeño todavía. Ah, sí. Muy parecido a un vinagrillo o a un esquizómido, pero de cerca de Diminuto. 1 milímetro. Sí, Oh. son pequeñísimos, son color generalmente blanco o crema. Les dicen microvinagrillos. Hay que pensar en un nombre común más, más elaborado. Y por otro lado faltarían los ricinúlidos, que les dicen Ajá. garrapatas de capuchón. Son Eso sí me animales gusta muy bonitos, conocer. no son garrapatas, pero son animales muy bonitos que generalmente podemos encontrar en cuevas o en ambientes muy húmedos, en las selvas de México, por ejemplo, bajo troncos, bajo piedras. Entonces, en censo estricto, lo que comúnmente conocemos como arácnidos son estos 11 grandes grupos, y tenemos, que también podrían ser las cacerolitas, un grupo más de arácnidos que integraría. Oye, ¿tenemos todos estos en México? Esa es ¿Representados? una buenísima pregunta, y aquí va un saludo para todas las personas que se dediquen a la biología. México, país megadiverso. Ajá. ¿Quién no ha empezado su plática con esa declaración? Claro, sí, Pero por sí lo supuesto. es, efectivamente. México es uno de los 6 países a nivel mundial que tiene al menos un integrante De de todos. estos órdenes presente. Wow. Obviamente, como dice Andrés, efectivamente, en el caso de los escorpiones, México es el país que tiene la mayor diversidad de especies. Se conocen más de 310 especies en México. Y bueno, para los demás grupos, también para los palpígrados, es un país mega diverso, pero también es un grupo que no se ha estudiado a fondo. Pero bueno, retomando, sí, están todos, hasta las cacerolitas de mar están presentes Claro. en México, y podemos encontrarlos en diferentes partes del país. Oye, si están a punto de estudiar biología o están ya estudiando biología y no saben en qué especializarse, a lo mejor los microvinagrillos es un campo en el que van a poder aportar un montón, porque me imagino que se conocen menos entre la gente, pero también a lo mejor se estudian menos, ¿no? O sea, es un... Bueno, el Un problema ahí grupo. primero es encontrarlos. Te vas a meter Yo en en tu- todo el tiempo que tengo de experiencia en campo, Sí. los habré visto un par de veces. Ah, y órale. no los encontré yo. Alguien más los encontró y dijo, mira, un palpígrado. Y yo, ay, a ver, porque no lo conozco. Wow. ¿Sabes qué es el nahual de Claudio, no? El palpígrado. Va a ser tu nahual. ¿no? El Yo soy el microscorpio, el microvinagrillo es tu nahual. Por ahí puede haber un buen meme. Oye, sí, y nada más digo, yo sé que eso es una araña, pero para recuperar esta idea de centro de diversidad, pues de las violinistas, y creo que tarántulas es como segundo lugar, ¿no? México. Sí, por ahí también va. tenemos un número Ajá, grande de tarantulas. especies, son más de 90 en México, y muchas son endémicas, es decir, solamente se van a encontrar en México, y desafortunadamente muchas están listadas en alguna categoría de riesgo para abajo. porque pues son animales que la gente generalmente, alguna parte de la sociedad, Sí. quiere como mascotas. Que en realidad no son mascotas, no son animales que nos vayan a reconocer, nos vayan a mover el opistósoma Te cuando nos quiero ven. mucho, ¿no? Te quiero, gracias por darme de comer, acaríciame. Eso no va a suceder. Sin embargo, sí es un problema serio en México, y no solamente la extracción Sí. para el mercado o para el asunto de los hobbyistas, de las personas que gustan tener estos animales en cautiverio, sino también para la aracnofagia, que vamos a abordar más adelante. También eso empieza a me ser un parece. problema para este grupo particular de animales. Pero sí tenemos pues una diversidad bastante bonita. En el caso de las violinistas, es el país que tiene la mayor cantidad de especies. Esto si quieren saber más, les invitamos a escuchar el
episodio anterior donde hablamos más sobre el tema. Sí. Y pues también en el caso de los palpígrados, como les decía, tenemos la mayor diversidad. Está por probarse o por verse, Ok. pero sí es un punto importante de diversidad. Va, pues bueno, para no perder la costumbre, una pregunta sí te voy a dejar. Venga. Estábamos hablando en el otro episodio de la araña más grande, ¿no? Del par de arañas más grandes del mundo. En arácnidos en general, ¿qué dirías, Claudio? ¿No? ¿Cuál es el arácnido más grande jamás encontrado, actual y fósil? Oye, pero No, el fósil te Tamaño, lo vamos a pasar. tamaño. El fósil te lo vamos a pasar, pero sí. el El tamaño. tamaño y qué tipo, ¿no? Ya que estamos Ajá. hablando de tantos aquí arácnidos. Y ustedes también opinen, díganos, ayúdenme, Claudio, @coteriar, @claudífonos, #masaje cerebral. Aquí los leemos y vamos y volvemos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Esto es el masaje cerebral. Estamos hablando de arácnidos con Diego Barrales de @aracnocosas. Y nos habíamos quedado aquí con una pequeña duda. Claudio está haciendo sus matemáticas, ¿no? De cuál es el arácnido más grande de la actualidad, ¿no? Ujú. Encontrado por una persona o por un humano, según el récord Guinness. Según el récord Con Guinness. los récords Guinness. Yo estoy pensando como por fenómeno cultural, Sí, que el escorpión debe ser uno de esos. sí. ¿Sí? sí, ¿Sí es un escorpión? Bueno, el dato Ajá. de récord Guinness es un alacrán, Y- es un escorpión. Y estoy pensando que debe ser uno de estos... Tamaño perro. no perro, pero sí debe andar en los, ¿qué? 25 centímetros, ¿puede ser? Son más grandes. Por ahí. Más grandes. ¿Más sí. grande? Bueno, 30? 30. ¿30? 30 de la punta de las tenazas a la punta de la cola. ¿Y hay que ¿no? les tiran la cola? Entonces, pues sí, los tiran así. 30 es tu regla que llevabas a la primaria, Ajá. ¿no? Tus 30 centímetros. Te encuentras uno de esos. Y pues ¡Qué terror! el cuerpo de eso, pues por lo menos estamos hablando de la mitad de eso es cuerpo, ¿no? Ajá. O sea, que sí es una Claro. langosta de tierra. Una piensa langosta de en tierra. un langostino terrestre, ¿no? Y eso fue en la India. Este ejemplar y es el escorpión gigante de bosque en la India. Repetimos, esos son récords, ¿no? Récords. No es lo normal. O sea, lo normal, o sea, ese es el Shaquille O'Neal de los Exacto, escorpiones. Ese es el O sea, lo Dikembe normal. Mutombo de los Ajá. escorpiones, pero se nota que crecimos en los 80. Exacto. ¿Quién sabe la estrella de hoy en día? Hay un morrillo que mide 2.24 ahora, que Ándale. es el equivalente. Pero bueno, lo que estoy preguntando es, lo normal sería que 15, 20. Sí, son grandes, ¿no? O No, sigue siendo un son bichos madrazo, de ese tamaño. Pero bueno, y eso es de la actualidad. Evidentemente, ustedes sabrán que en tiempos remotos, ¿no? Eran más grandes los invertebrados, ¿no? Hubo una época en que los invertebrados eran enormes, francamente. Y pues de fósiles, que es la otra pregunta que luego tuvimos chance, ¿no? Que gracias por no hacerla. Y que ya además afuera al aire se quedó la duda si eran arácnidos o no, y para no meternos en esa bronca, pues están los escorpiones marinos, ¿no? Como bien nos decía Diego, los arácnidos pues, son grupos que sus antepasados y sus representantes, digamos, más viejos están en el mar, ¿no? Evolucionaron en el mar y luego salieron a tierra. Y los escorpiones marinos, pues fueron por una época depredadores que hoy en día te parecerían producto pesadillesco, ¿no? O sea, imagínate un alacrán marino de 1 metro, ¿no? De una tabla de surf que te está persiguiendo para comerte, pinche alacrán marino. Y entonces, bueno, ahí hay varios fósiles grandes. Yo por ahí me encontré que hay varios de más de metros, ¿no? 1 metro y cachito. No sé si sean arácnidos o no según la convención actual, pero... Sí, pasados, se ¿no? consideran como ancestros de este Sí. grupo de organismos y como tal mencionabas los euriptéridos, que son este grupo de alacranes marinos, tienen una semejanza muy, muy grande con lo que conocemos hoy en día como alacranes. Sí. O sea, tienen un metasoma, que es como, sería entre comillas la cola,
Tienen un mesosoma, que es donde está el cuerpo, todo lo Ajá. gordito, y tendríamos el prosoma, que es donde está la parte ocular y demás, ¿no? Y son muy parecidos, sin embargo, no tenían esta glándula de veneno como tienen los alacranes, Ah, ¿no? bueno, O sea, unas por eso otras. ya le dices, le quitas, ¿no? ¿Ya Imagínate para una qué lacra, querían ¿no? eso? Si igual te dan tenazas, te arranca una pata, ¿no? Pero sí, definitivamente eran depredadores formidables en estos ambientes marinos. Y sí, justo de lo que tenemos en la actualidad, los alacranes, por ejemplo, el alacrán emperador, el Pandinus imperator, también se considera como de las especies más grandes. Sin embargo, hay otros representantes que también pueden llegar a ser bastante grandes. Por ejemplo, en México tenemos a Acanthophrynus coronatus, que es el tendarapo del occidente. La gente que vive en toda esta vertiente del Pacífico podrá reconocerlo. Hablábamos en el bloque anterior de que a los amblipígidos se les conoce como tendarapos, cancles, olimpiacasas, precisamente porque son depredadores formidables que pueden llegar a cazar cucarachas. Esto lo mencionamos en el episodio anterior. No tienen veneno, sin embargo son muy, muy llamativos. Y bueno, de estos yo recuerdo en algún momento haber colectado en Chamela, ahí en la estación de la UNAM, un tendarapo, un Acanthophrynus coronatus, que tenía con las patas anteniformes, tenía más de 45 centímetros de largo las patas anteniformes. Wow. Entonces, ¿qué es esto de patas anteniformes? Son estas patas en forma de antenas que tienen estos animales que les sirven para sentir su entorno. Claro. Los arácnidos no tienen antenas, como lo tienen sí los insectos. Sin embargo, hay grupos que presentan esta modificación de sus patas. Se les conoce como anteniformes. Sucede en los amblipígidos, sucede en los telifónidos, que son los vinagrillos, y también en estos grupos que hablamos de micro y mini vinagrillos. Los amblipígidos, para quien no sepa todavía qué es eso y le suena raro el nombre, pues es un bicho muy curioso, ¿no? Parece como si fuera un cangrejo, pero que tiene unas terrestre y con patas mucho más largas, ¿no? Y con patas delgaditas largas, y tienen pues estas, no sé cómo se llamen sus estructuras frontales. Pinzas. Pedipalpos. Como pedipalpos, a veces con picos, ¿no? O sea, tienen una de las apariencias creo que más intimidantes dentro de los invertebrados. Sí, güey. O sea, hace rato decías... Y no puedes creer que realmente sean inofensivos para las personas, porque sí, y como son grandotes, sí impresionan mucho, la verdad. Estos te ven y te congelas. O sea, ya, ¿no? Se te queda viendo y dices, ya no. Además están luego en cuevas, ¿no? O sea, te lo encuentras en una Los situación. encontramos en diferentes ambientes. En los lugares donde se distribuyen estas especies, que hay esta comunión, esta comunicación entre el ambiente urbano y el silvestre. Podemos encontrarlos dentro de casas. Hay algunos que se encuentran dentro de cuevas, hay otros que viven debajo de piedras, en troncos huecos. Por ejemplo, el que vive en Chamela, esta especie, puede encontrarse dentro de los troncos huecos. Y sí, son imponentes, sí. Pero fíjate que el uso de la palabra inofensivos, yo quisiera dejar el mensaje. Como tal, los arácnidos quizá no se pueden considerar como inofensivos, porque si llegamos nosotros a hacer un mal manejo de una araña, de un alacrán o de un amblipígido, puede ser que nos lleguen a lastimar. Sí. Por ejemplo, una araña nos puede llegar a morder, un alacrán nos puede llegar a picar, pero eso no quiere decir que sean peligrosos o que sean como tal un riesgo inminente para nosotros, ¿no? Si nosotros dejamos estos animales ser, van a seguir haciendo su vida y no va a existir este tipo de incidente, pero sí es importante saber que como cualquier animal silvestre, puede llegar a suceder algún accidente, va a depender de la especie, el nivel de gravedad del accidente, algunas veces puede llegar a suceder algún accidente si nosotros los manipulamos, porque algunas veces nos vamos con la idea, pues es inofensivo, tú agárralo. No, hay que dejar a estos animales estar ahí sin molestarlos, pero sí teniendo en cuenta que existen especies de importancia médica. En el episodio anterior se habló de esto, si quieren ir a buscarlo, y otras que no lo son, en su mayoría, como en este caso los amblipígidos que no tienen veneno, como otros tantos grupos de arácnidos que no poseen veneno, que pueden ser imponentes, pero no tienen este componente, ¿no? Del veneno. Sí. O sea, si te metes un amblipígido a la boca, pues bueno, a lo mejor sí te va a hacer daño, ¿no? O sea, sí. Y casi todos los accidentes en general con cualquier animal son casi que porque se los buscan las personas, ¿no? O sea, lo mismo pasa con las serpientes, que casi todos los mordidos son porque la agarraron, ¿no? O sea, o bueno, en el campo a lo mejor sí estás trabajando y puedes tener un accidente que no te buscaste, pero en su gran mayoría la vida silvestre
quiere que la dejen en paz, ¿no? Ujú. Y si tú la dejas en paz, no se va a meter contigo. Me parecería importante, a lo mejor ahora sí, pensar el siguiente bloque, ahora sí meternos en una moda, ¿no? En la moda que se ha suscitado de tiempo acá, que hemos hablado aquí de la entomofagia, ¿no? Digamos, yo digo la virtuosa costumbre de comer insectos, algunas especies de insectos, ¿no? Y que a lo mejor hasta la del futuro, pero como que ya subidos en ese barco, pues hay muchos lugares que han empezado a poner de moda el comer arácnidos, ¿no? Ujú. Comer escorpiones, comer arañas, comer tarántulas. ¿Cuánto crees, Claudio, gente allá afuera, y así nos vamos al último corte, que cuesta un taco de tarántula hoy en día? No está catalogado, aquí se ha hecho, digo, en cierto tipo de medios, como el taco más caro del mundo. ¿Ah, ¿no? sí? Te doy ese hint. Y entonces, ¿cuánto dirías que cuesta el taco de tarántula? ¿Cuánto harían ustedes? No cuánto pagarían ustedes, espero que no pagarían por un taco de tarántula, pero échale @cotairear, @claudífonos, #masaje cerebral, y ahorita volvemos a hablar de comer arácnidos. Si le pego a la cantidad exacta, ¿me pichas un taco de tarántula? No, pero no quiero que lo comas. Pero sí. Bueno, me pichas algo equivalente a ese precio. Te regalo te compro la tarántula, pero te la regalo y la adoptas y la cuidas. Ok. ¿No? Ok. Va, vamos y volvemos a estar escuchando el masaje cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos aquí, qué bueno que no le cambiaron, entrando al ocaso de este programa dedicado a los arácnidos con Diego Barrales de @aracnocosas. Y le estaba yo preguntando un poco a Claudio de ustedes, ¿cuánto creen que cuesta un taco de tarántula hoy en día? Porque vaya que se ha vuelto una moda, ¿no? Ahí te va. Ujú. Yo esto lo descubrí no porque esté yendo a buscar tacos de tarántula, ni mucho menos, pero estaba en un tianguis de alimentos, entre comillas, tradicionales, ¿no? En el Museo de Nahuacali, fíjate, en un Ándale. lugar con cierta buena reputación. Y había un puesto de insectos, ¿no? De insectos comestibles vivos, traían varios vivos. Y entre las cosas que tienen ahí había una tarántula. Una tarántula que además como que me acerqué y entonces ya me dijeron cuánto costaba, no te lo voy a soplar, pero Ujú. me impresionó mucho. Y la chica que preparaba los alimentos me dijo, mira, ¿la quieres sacar? Porque es muy dócil, y la sacó. Y entonces la estuve agarrando un rato, yo iba con un grupo de niños, niñas, entonces estuvimos viendo la tarántula, era preciosa, un animal muy bonito. Y bueno, me sorprendió mucho, los intenté convencer de decir, porque la chica esta la agarraba y era como que tenía una relación con la tarántula. Entonces, oye, pues no la vendan, ¿no? O sea, mejor ya, o sea, ¿no? Y luego le pregunté qué especie era. Y como que me dijo algo que yo sabía que no era esa especie. Y entonces dije, aquí es donde los voy a agarrar. Entonces le mandé una foto a Diego, @aracnocosas, y ahí abrimos como una pequeña discusión, porque ni siquiera era la especie que ellos decían que estaban vendiendo. Y entonces hay algo curioso porque es un bicho que tú ves y pues tiene varios años. Ese es un animal grande, ¿no? O sea, que evidentemente son atrapadas. O sea, eso no viene de un criadero. Pero bueno, ahorita vamos a ese tema. Solo dime, ¿cuánto costaba ese taco? Pues a mí me da la impresión de que son ese tipo de modas atrapagüeros, ¿no? O sea, como, como que el turismo que se anda sintiendo Anthony Bourdain, ¿no? Así Exacto. como comiendo bichos. Explotando. Y entonces dicen, no, pues véndemelo bien carísimo para que sienta que está teniendo una experiencia turística perrísima, única. única. Ajá. Entonces yo diría que es un taco de 500 baros. Ándale, pues sí, 600 pesos. la ¿600? vendían. Esa eran 600. Que además con esta cosa todavía más, digo, cada quien más cruel, que si me pagas 600 pesos te la cocino aquí ahorita mismo, ¿no? Órale. Es como, mejor no. Pero sí, como 500 pesos, que bueno, pues es una lana y obviamente ahí hay un mercado y bueno, menos mal que sea un taco caro porque eso quiere decir que tampoco es tan socorrido ese, ¿no? Pero tú te vas a los mercados hoy, por ejemplo, de San Juan y la cantidad de alacranes que venden es bestial, ¿no? Y hay esta idea que incluso yo le preguntaba a un amigo durangueño, nunca sé si es durangueño, creo que los dos están bien, si se comían ahí alacranes desde hace mucho. Y me decía que para nada, que no tiene, o sea, que una década, un par, no podía pensar exactamente cuándo empezó, pero le queda claro que hubo un momento en que se envolvió un mercado, ¿no? El que en Durango se comen alacranes. Sí se hacían desde hace mucho, pues, souvenirs, ¿no? Y todo. Y en efecto, pregúntense dónde vienen todos esos alacranes, ¿no?
Pero bueno, entre exóperas son manzanas, ahora pues se ha hecho esa idea de comer alacranes. Alacranes y tarántulas. Nada más para retomar el tema del costo, para que nos demos una idea y podamos responder si viene o no viene del mercado ilegal lo que estamos comprando en un taco de 500 pesos, haciendo un cálculo, más o menos nos cuesta como unos 3,000, 3,500 pesos en cuestiones de electricidad, alimento, manutención, para lograr criar una tarántula a que sea adulta. La tarántula que platica Andrés era un macho adulto. Sí. Los machos adultos más o menos tardan unos 3, 4 años en madurar y durante todo ese tiempo tenemos que invertir esta cantidad de dinero. Claro, come. Y después, si a mí me costó 3,000 pesos criar una tarántula y la voy a vender en 500, pues debo ser malísimo para los negocios, ¿no? O le estoy comprando en el mercado ilegal, donde proviene del tráfico de animales y nos puede costar entre las personas que trafican, que son de forma parte de esta cadena de personas, nos pueden costar 50, 100 pesos una tarántula atrapada en el mercado ilegal. Sí. Porque no solamente es cuánto me costó criarla si es que viene de un criadero, cuánto me va a costar a mí pagar la renta para poner el espacio donde vendo este taco de tarántula, cuánto me va a costar comprar los insumos, el aceite, el gas, pagarle a la persona que va a quitarle las patas en tu presencia para que te las comas. No nos costea, ¿no? El guacamole Entonces, que le untas a la tortilla. exacto, la tortilla. Entonces, cada vez que estemos ante una situación así, pensemos en eso. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto cuesta crear una tarántula? ¿Y cuánto te la venden? Entonces, sí, estos animales generalmente provienen, si no es que lo puedo asegurar, del tráfico de animales, que es una empresa, es una actividad que a nivel mundial deja bastantes dividendos a los delincuentes que lo hacen. Sí. Y es lamentable, ¿no?, que suceda en este tipo de casos. Efectivamente, ya es pues casi como una moda que se ha venido dando de vamos a comernos un taquito de tarántula, ¿no? O de alacrán también. Vemos tacos de alacrán que andan más o menos en el mismo precio en algunas partes. Alacrán grande, ¿no? Alacranes grandes que pueden ser del género Adrurus, que son, los podemos encontrar en México y en Estados Unidos. Y es lo mismo, o sea, provienen del saqueo, del tráfico de especies. Y bueno, muchas veces nos venden la idea, bueno, pues es que esto es una práctica de los pueblos originarios. Claro. Y no es cierto. O sea, hasta la fecha de las cosas que yo he investigado, que he podido acceder de información, no hay registros de que se consumieran estos animales en tiempos de los pueblos originarios, del desarrollo de estas culturas de nuestro país. No hay registros. Sí hay registros que pueden estar relacionando a los alacranes con deidades. Está Colotl, que justo es la palabra para alacrán, y lo relacionan con una deidad del fuego. Y esto precisamente por el tipo de sensación que causaban los piquetes de alacrán, ¿no? También están las arañas representadas en épocas de los pueblos originarios, pero no hay registros de que se estén consumiendo. Alguna vez me comentaron que había un registro en las cartas de Hernán Cortés y bueno, revisándolas, no hay como tal un registro. Entonces, para ahí empezar a desmenuzar esta costumbre. No tiene un precedente de usos tradicional ni de esos de costumbres, ¿no? Pues no, y justo como mencionaba Claudio, puede ser una cuestión más turística de vamos a sacarnos la foto comiéndome la tarántula, el alacrán. Por ahí se hizo muy famoso el caso de un influencer que fue al mercado de San Juan a comer tarántulas, hizo su video, lo subió a YouTube y pues millones de visitas, y pues eso puede ser un punto quizá de inicio de dónde surge esta cuestión, en México, ¿no? Sí, claro. De consumir estas arañas. Y después de que sucedió eso, hubo un problema porque la Profepa investigó y resultó que efectivamente lo que estaba vendiendo este local eran tarántulas del mercado ilegal, eran géneros que están protegidos por leyes nacionales e internacionales y clausuraron el lugar. ¿Ah, sí? Sí lo hicieron. La pregunta es cuánto duró la clausura, ¿no? ¿Cuánto les costó la mordida, no? Oye, y no podemos entonces hacer una campaña para, no iba a decir nombres, pero tener una buena idea de quién pudo haber sido ese que se la comió. Pues ahí está la evidencia, a lo mejor él también lo podríamos echar al fuego, ¿no? Sí, en su momento llamó la atención, salió la acción de Profepa, pero bueno, sigue sucediendo, ¿no? Sigue sucediendo. Si uno va al mercado de San Juan, efectivamente encuentra tarántulas, se encuentra vinagrillos, se encuentra blipígidos, se encuentra alacranes, cucarachas, de todo. Ahí ya echan todos, sí. Sí, y lo triste, ¿no? Yo que, por ejemplo, me he especializado con el grupo de los vinagrillos en México, yo sé que hay especies que todavía no se describen, que necesitan trabajarse, pues las puedes encontrar ahí.
O sea, nos estamos comiendo especies que ni siquiera conocemos. ¡Wow! Por cierto que hace poco hubo 2 especies nuevas, ¿no? Tres especies nuevas para México, sí, de vinagrillos. De vinagrillos. Sí, sí. Tenemos actualmente 10 especies en el país y pues también es uno de los países que tiene una diversidad elevada de este grupo de organismos. Muy bien, muy bien. Pues eso, no se coman a los tarántulas, a los alacranes, ¿no? Casi que no se coman más que a los apios y los tomates, ¿no? Y menos por seguir una moda, así una tendencia youtubera, ¿no? Vamos a llamarle. Piensen en eso, hay que tener ese pensamiento crítico y a lo mejor denunciar. Lo que pasa en México es que, pues como con tantas otras cosas, las consecuencias no son comunes, vaya. Entonces la gente pierde esta arma, pero sí creo que es importante denunciarlo. Esta tarántula finalmente que les contaba de la nahuacali, que ya vimos que no era la especie que ellos decían, y de hecho una especie, ¿no? Pues terminó saliendo en el Milenio, ¿no? ¿Quién nos hicieron una nota al respecto? Sí, se retomó el y Milenio. se le dio seguimiento porque vieron que, bueno, que quienes lo estaban vendiendo, no era la primera vez que incurrían, obviamente, en una cosa así, como de ofertar un animal que no correspondía a la especie que ellos decían que era. Y a lo mejor ellos ni lo saben, a lo mejor viene eso desde el proveedor, ¿no? Y bueno, en fin, hay que combatir eso, yo creo, porque nos vamos a quedar, si de por sí le suman, ¿no? La muerte de las 1000 estocadas y el calentamiento global y el problema ambiental y además las mascotas y le sumamos ya una presión de comérselas, bueno, cuando se extingan, que no nos extrañen, ¿no? Claro. Pero bueno, esto fue nuestro masaje cerebral arácnido. Quedan muchas cosas por nombrar. Ya algún día volveremos a tener a Diego, espero. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Sí, chidísimo. 1000 gracias, de verdad. Y recuerden, cualquier duda que tengan ahí de sus arácnidos con los que coexisten o no, @aracnocosas les dará ese aporte, ese servicio. Y pues no las maten, ¿no? No maten. No las maten, reubíquenlas. O pregunten, @aracnocosas les va a saber decir qué hacer con ellas. En efecto. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias, Diego Barrales. Muchísimas gracias, Andrés Cota. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor.